quiero ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y he titulado esta palabra, tú lo sabes todo. ¿Verdad? El Señor lo sabe todo, no se le escapa nada al Señor. Y quiero que vayas a la palabra de Dios, en el Salmo 139. Es un salmo que tal vez ya hemos escuchado muchas veces, pero que yo estaba viendo este salmo y el salmo empieza, ¿verdad? Oh Señor, tú me has examinado mi corazón, lo estoy leyendo en la NTV, y sabes todo acerca de mí. Y cuando el Señor dice, lo sé todo acerca de ti, es que desde un principio, desde que te formó, Él sabía cómo ibas a ser, cómo ibas a estar, ¿verdad? Todos tus rasgos físicos ya estaban ahí. Y a veces decimos, no, es que yo quisiera tener el pelo chino, ¿verdad? Y entonces dámelo en chino porque no me salió chino, ¿verdad? Y el chino dice, no, yo lo quiero tener lacio porque con estos chinos, ¿verdad? Pero Dios así te diseñó en su momento. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿por qué? Porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Y eso es lo que está expresando ahí en los primeros versículos del 1 al 3. Dice que Él lo sabe todo. Y dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. A Dios no se le escapa nada. Conoce tus pensamientos, dice que aún no está la palabra en tu lengua cuando Él ya la sabe. Entonces, si Él lo sabe todo, Él es el arquitecto de nuestra vida. Él conoce, ¿verdad?, todo porque Él nos formó. No podemos escapar ni un instante de su presencia. Y tú sigues leyendo ese salmo, dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy arriba, pues allá estás tú. Si voy a las profundidades, allá estás tú. Si voy para acá, ahí estás tú. ¿Dónde podemos escapar? A ningún lado. Porque Él siempre va a estar ahí. Él es omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, si Él nos conoce desde que nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, ¿te das cuenta? Nadie más te conoce. Aun cuando estabas ahí, Él estaba observando que tú te desarrollaras perfectamente. ¿Por qué? Porque tenías una misión, tienes un propósito en esta vida. Entonces, Él nos conoce desde que nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. El primer contacto, dice en el verso 16, que es donde quiero que fijemos nuestra vista en esta tarde, dice en esta versión, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Antes de que todavía ni un día pasaba de tu vida, Él ya te conocía. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios, que aún estando ahí, y dice aquí, dice en otra versión, en Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que no faltó nada. ¿verdad? Y a veces lo podemos leer en esa versión y podemos entender que tal vez se refería, pues no me faltaron los ojos, no me faltaron los pies, no me faltó el pelo, no me faltó esto, no me faltó nada. Pero si vas a otra versión, dice la NBI, que es la que es la versión internacional, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días de mi vida estaban diseñados, aun cuando no existía uno solo de ellos. Entonces quiere decir que hay un libro de cada uno de nosotros. Quiere decir que Dios escribió en su libro, voy a diseñar ¿a quién les gusta? Bueno, a fulano de tal, y va a llevar por nombre, y le van a poner así, y va a ser de esta estatura, y va a tener este cuerpo, ¿verdad? Y va a tener los ojos verdes o azules, etcétera, etcétera. Pero estaban escritas ahí. Entonces, el primer contacto que tú tienes es con Dios. El primer contacto que la gente tiene, que cada ser humano es con Dios, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Cuando tú eras un embrión, hay tres fases. Si no más me equivoco, hay tres fases en el ser humano antes de su nacimiento. Y eso si estoy mal, bueno, Adriana nos corroborará. Pero
Dios nos estaba diseñando. Mi embrión, ¿vieron? Y cuando tú ves a alguien, hay una comunicación, hay una interacción, hay algo que se está reflejando, hay algo que tú necesitas ver, y entonces hay una comunicación. Y cuando dice mi embrión, miren tus ojos, es que tú y yo necesitamos tener una comunicación con nuestro Creador. Y entonces dice la ciencia, ¿verdad? La ciencia dice así, que primero fuimos, no sé cómo se pronuncia, si lleva el acento en una letra o en la otra. Fuimos un cigoto o un cigoto, no sé cómo ¿cómo? Un cigoto. ¿Usted sabe qué es un cigoto? Son cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan. ¿Y eso cuánto dura? Ese periodo, 24 horas, si no mal me equivoco. Si no, Adriana nos va a corregir. Pero vamos a aprenderlo. Yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces hay que investigar. Entonces el cigoto dura 24 horas solamente. Esa es su fase. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, 23 células y 23 células se juntan y entonces empieza una nueva vida. Para que los que dicen que a las 6, 7, 8 semanas eso no tiene vida, dice que el embrión, vieron sus ojos. Entonces, es una célula resultante de la unión del óvulo con el espermatozoide. En el momento de la fecundación, se trata de una sola célula con un núcleo de 46 cromosomas, 23 y 23. ¿Sí? Los cuales contienen la información genética del futuro bebé. Todavía no es un bebé, es un futuro bebé. El periodo es muy breve, ya que solo dura las primeras 24 horas de vida. El cigoto comienza a dividirse al día siguiente tras la fecundación, es decir, empieza a multiplicarse el número de células que se van formando. A partir del segundo día deja de llamarse cigoto y pasa a ser un embrión. El embrión ya tiene vida. Aunque es algo que no tiene forma, que no, tal pareciera que no es nada, pero ya tiene vida. El periodo embrionario dura aproximadamente 8 semanas. ¿Sí? Durante ese proceso de desarrollo, el embrión, las células irán segmentándose en diferentes formas y el embrión recibirá diferentes nombres en función de la fase en que se encuentre, ¿sí? Tiene diferentes nombres, no solamente se llama embrión. Según lo que dice ahí, dice, por ejemplo, en el día 4 pasa de llamarse mórula, ¿sí? Una mórula, no sé qué sea una mórula, pero Adriana, si tú le quieres preguntar al final, dice, ¿qué es una mórula? Pues es una fase del embrión, ¿sí? Y después, entre el día 5 y 6, se llama blastocisto. En esta etapa es que finalmente se lleva a cabo la implantación del embrión en el útero de la mujer. Y empieza a desarrollarse. ¿Te imaginas ese proceso? Dios está viendo ese proceso. Dios está al pendiente de ese proceso para que todo lo que Él escribió ya en el libro se lleve a cabo. Y todo lo que ya escribió en ese libro tiene que llevarse a cabo hasta el día de hoy. Y no solamente estaban escritos cómo ibas a ser, tus características, tu coeficiente, tu mentalidad. No, estaba escrito todos los días de tu vida. Amén. Entonces, en la 8ª semana pasa a llamarse feto. De los 2 meses en adelante se empieza a desarrollar y empieza a crecer las manos, los pies, no sé qué crezca primero, si la cabeza, si el corazón, pero Dios lo sabe, porque Dios así lo diseñó. Hay un nivel de especialización celular más específico, se forman los tejidos y los órganos hasta su nacimiento. Esas son las fases que Dios hizo para que un ser humano
crezca, se desarrolle y cumpla con el propósito al cual fue llamado, porque está escrito en el libro de Dios. ¿Se da cuenta que cada uno de nosotros hay un libro en el cielo donde Dios dice, pues, ¿verdad? Marisol va en esta fase, ¿verdad? Karime va en esta fase, le falta mucho por recorrer, mucho por hacer. Entonces, en el Salmo 100, ahí en el Salmo que estamos viendo, verso 16, dice, embrión, ¿vieron? Tus ojos, embrión viene del hebreo golem, que significa envoltura o algo sin forma. Embrión significa una envoltura o algo que no tiene forma, ¿sí? Entonces, que solo aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Embrión solamente aparece en el Salmo 139, verso 16. No aparece en ningún más cita. Entonces, en la Reina Valera en la versión 1602 traduce al embrión, lo traduce como imperfección, igual que lo traduce la antigua versión latina Vulgata, imperfecto. Hay algo que no tiene perfección, no tiene una forma, está en proceso. La versión inglesa King James hace una frase más larga y él traduce, embrión lo traduce como mi sustancia siendo imperfecta. O sea, yo siendo un ser imperfecto, pero Dios está trabajando. Y aún en este tiempo en que tal vez no somos perfectos, seremos hasta que Dios nos lleve a los cielos, pero en este momento que somos imperfectos, Dios sigue trabajando. ¿Cuánto Dios sigue trabajando en nuestra vida? ¿Verdad? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones, sean buenas o sean malas, y tal vez a veces tomamos decisiones malas que van a llevarnos a pecar, pero Dios sigue trabajando en esa imperfección. Dios sigue trabajando. Entonces, a partir de la versión Reina Valera de 1909, la tradujeron como embrión. ¿Sí? Entonces, es importante entender que aún en ese estado en que nos encontrábamos, podíamos tener un encuentro con Dios. Aún en ese estado de embrión, en que no hay una forma, hay algo que está imperfecto, podías tener una comunicación con Dios. Y Dios, yo creo que estaba todos los días, va creciendo bien, ¿verdad? Marisol va creciendo bien, Sofía va creciendo bien, Irene va creciendo bien, etcétera, ponga su nombre, va creciendo bien, le voy dando una buena forma. ¿Por qué? Porque Dios te necesita, tal y como tú estás, así Dios te necesita. A veces digo, no, es que yo quiero ser como aquel, no, pues es que me gusta, a lo mejor como Adriana da las clases, yo quiero ser como Adriana, no. Dios nos hizo a todos diferentes, con funciones diferentes. Entonces, es importante que podamos entender eso, que aún en esa forma tenemos un encuentro con Dios. Ya había una relación mucho más íntima. ¿Te das cuenta? Había una relación mucho más íntima que la que puedes tener hoy. ¿Por qué? Porque tú estabas en el vientre de tu madre, Dios estaba presente ahí y podían tener un encuentro. Algún día podrás decirle, Señor, ¿y qué pensabas de mí cuando yo estaba ahí? ¿Qué pensabas de mí? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué? Porque es que tengo esta función, Señor. Algún día le podrás preguntar. Entonces, una relación más íntima, que podríamos entender que nuestro destino estaba escrito por Él. Tu destino está escrito por Dios, porque Él ya lo escribió. Desde el día que tus padres, ¿verdad?, de que ese espermatozoide y ese óvulo se juntaron, desde ese día hasta el día de tu muerte ya está escrito. No podemos quitarle ni añadirle a nuestra vida nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo escribió en su libro. El día que te vas a morir, ese día ni un día más, ni una hora menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Dios escribió, tal día va a nacer y tal día me lo voy a llevar en la hora, en el minuto y en el segundo
que yo escribí en su libro. ¿Te das cuenta? Y mientras, ¿qué vamos a hacer? A cumplir con lo que Dios escribió en nuestro libro. Yo no sé si tú estás cumpliendo con lo que Dios escribió en el libro, en tu libro, en tu manual. Pero es importante poder entender eso, de que tenemos que cumplir con nuestro propósito. Entonces, dice que Él nos creó, que Él nos conoce, según lo que dice aquí la palabra de Dios en Génesis 1:26. Dice que Él nos conoce desde antes que nos creara, ya que nos formó a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios nos creó. Hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a lo que yo establecí, dice Dios, así los voy a crear. ¿Para qué? Para que señoreen, para que gobiernen, para que hagan, para que cumplan con el propósito. Tal vez no te tocó pescar, tal vez no, pero te tocó hacer muchas otras cosas más que es necesario que las lleves a cabo en este tiempo. Tal vez digas, pues yo soy joven, sí, tú eres joven, pero puedes compartir, pero puedes llevar, pero puedes hablar, pero puedes hacer muchas cosas. O tal vez digas, pues no, ya voy por el 6º piso y aún cuando Dios, estamos en esa etapa, tal vez los que ya vamos avanzados, ¿verdad? Todavía tienes muchas cosas por hacer, todavía tienes muchas cosas que cumplir. A lo mejor dices, pues yo tengo un poquito en el evangelio, tengo 1 año, tengo 2, tengo menos. Pero estás descubriendo para qué fuiste hecho. ¿Para qué son buenos? Para eso Dios los creó. A lo mejor dices, no, pues yo soy, me gusta mucho hablar. Pues evangeliza. Si te gusta mucho hablar, los evangelistas hablan mucho, ¿verdad? Entonces, Él nos formó, nos hizo a su semejanza. Así que hay un libro delante de Dios, delante de su presencia, en el cual está escrita toda nuestra vida hasta nuestra muerte. En una versión dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Se puede comparar a un libro de un arquitecto o de un dibujante en el que realiza los dibujos o bocetos para instruir al artesano antes de que empiece a trabajar. Dios, ¿verdad?, estuvo escribiendo en tu libro antes de que tú nacieras y antes de que te diera una forma total. Estuvo escribiendo todas tus capacidades que tú tienes. Porque usted tiene capacidades, ¿verdad que sí? Dios lo dotó con muchas capacidades. Entonces, antes Jesús estuvo escribiendo. Otra versión dice, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sí? Aquí tal vez se refería a tus días. ¿Qué va a pasar todos los días de tu vida? Y cuando se refiere a todos nuestros días, es que hagamos su voluntad todos los días de nuestra vida. Tal vez vamos a pasar momentos difíciles, ¿verdad? Tal vez nos va a meter en el fuego. Tal vez nos va a meter en un desierto. Tal vez nos va a meter, ¿por qué? Porque es necesario. Porque ahí es donde va a ver de qué, como dice el dicho, a ver de qué estás hecho. Entonces, todos los días, es decir, todos los periodos de nuestra vida. En la NBI dice, los que estaban escritos en tu libro, en otras palabras, cuando mi sustancia, cuando mi forma, cuando mi imperfección, mi envoltura no estaba desarrollada y era todavía embrionaria, los ojos humanos no sabían lo que llegaría a ser, pero Dios sí sabía el tiempo de formarme. ¿Cuánto tiempo viviría? ¿En qué me convertiría? ¿Qué pasaría con mi vida? Mi presente y mi futuro. Dios conoce tu presente y conoce tu futuro. Porque Él te formó. Porque Él te creó. Y te creó para cosas buenas. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que fuimos creados para cosas buenas.
Que a veces hacemos cosas malas, pero esa no estaba en el libro. Esa fue mi decisión. Y a veces sufrimos por mi mala decisión. Y a veces la gente le echa la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Pues donde tú lo dejaste. Dios nunca se ha apartado. A veces nosotros somos los que Señor, ahorita tengo buen trabajo, ahorita mi familia está bien, ahorita no te necesito. Ahí espérame, ahí en el closet te voy a guardar un momento. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, entonces queremos un Dios como varita mágica. Señor, ahora sí, hazme el milagro, Señor. Ahora sí te necesito. Y dice Dios, pues, batállale un poquito. ¿Verdad? Entonces, Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Si estoy bajo su autoridad, bajo su voluntad. Entonces, tenga por seguro que cumplirá con su propósito. Y solamente recuerde que si Dios conoce su presente y conoce su futuro, hay alguien que conoce su pasado. Y a veces te está recordando tu pasado. ¿Para qué? Para que no cumplas con lo que Dios escribió en tu libro. ¿Verdad? Y a veces te recuerda tu pasado. Dice, acuérdate, ¿verdad? Que echabas bien altas maldiciones. Acuérdate que tomabas, acuérdate que esto, y acuérdate que eras esto, y acuérdate que eras aquello. Porque quiere desanimarte para que no cumplas con lo que Dios estableció, con lo que Dios escribió en tu libro, para que fueses una luz en medio de la oscuridad. Entonces tengamos cuidado. Esto es sin duda, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Dios la diseñó de tal manera que cumpliéramos haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta. Cuando usted se mueve haciendo la voluntad de Dios, sus días son mejores. Vive feliz, alegre. Si haces la voluntad de aquel que escribió en tu libro todas las cosas, entonces si estás siguiendo el manual que Dios escribió, ¿cómo serán tus días? Como decía, como leíamos ahorita en la palabra que la pastora decía, ¿verdad? Van a ser felices, van a ser con tu familia, vas a tener buenos tiempos de alegría. ¿Para qué dice la Escritura? Para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Y cuando habla de refrigerio, habla de estar en paz, de vivir feliz. Ves tus hijos crecer, tus nietos crecer, tu familia sirviendo en la congregación, sirviendo donde Dios te puso. Entonces, pero si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a querer que nos vaya bien? A veces pensamos que el dinero, que teniendo dinero nos va a ir mejor, pero no es, eso es mentira. El dinero es útil, pero no te da felicidad. La felicidad la da Dios. Entonces, para hacer la voluntad agradable y perfecta. Esto es sin duda lo que quiere decir aquí. Antes de que el embrión tuviera una forma que permitiera al ojo humano determinar su futuro tamaño, forma y proporción, era claramente conocido por Dios. Por eso, cuando vas al ginecólogo, ¿verdad? Te dicen, a ver, vamos a ver cómo va. Y te ponen, aunque a veces uno ni entiende lo que dice allá, pero el doctor dice, no, es que, mira, esto es así, así, así. Pues sí será, pero yo no entiendo nada de lo que se ve ahí. ¿Verdad? Pero Dios te diseñó de tal manera que aunque todavía no nazcas, Él ya conoce tu presente y conoce tu futuro. Y conoce a dónde vas a llegar si haces su voluntad. Amén. Entonces, los días de nuestra vida no pueden ser apreciadas en un simple embrión a la vista humana o a la luz de la ciencia. Lo que significa simplemente que todo está visto y ordenado en la mente de Dios. ¿Qué se le podrá olvidar a Dios? ¿Qué se le podrá borrar de la mente a la mente de Dios?
Nada. Nada. ¿Qué se le puede olvidar? Nada. Porque Él es omnipotente, Él conoce todo. Nada se le olvida. Aunque a veces pareciera ser que se le olvidó algo. A veces pensamos, Señor, mira cómo estoy, ya se te olvidó, o ya me borraste de tu lista, o ¿qué pasó, Señor? Pero Él sigue estando. Él sigue siendo fiel. A veces pareciera que se le ha olvidado, que se ha olvidado de nosotros por las cosas que nos pasan. A veces nos mete al desierto. ¿Ya? A veces nos mete al fuego y ahí te está purificando. Y a veces pensamos, Señor, ¿cómo dice la gente? Ahora sí Dios se está acordando de mí. Pues todos los días Él no se ha olvidado de ti. Él simplemente quiere hacer las cosas como Él quiere. Pero fíjate que cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando por ciertas circunstancias, empezamos a perder el interés de hacer su voluntad. Cuando la gente viene a la iglesia, ¿verdad? Y Dios lo empieza a meter un poquito al fuego, le empieza a exprimir un poquito, ¿verdad? Y le empieza a hacer ahí cosas, la gente dice, estaba mejor allá. Antes de venir aquí, tenía un mejor trabajo, ¿verdad? Me hablaban mis amigos, ahora ya ni me hablan, tenía mejores relaciones con la gente, ahora la gente mis compadres ya ni me invita, etcétera, 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 y empiezas a perder el interés por hacer su voluntad, por servir a Dios. Dice, mejor me regreso, allá tenía amigos, ¿verdad? Me invitaban cada 8 días, salíamos, platicábamos, etcétera, etcétera, pero ¿será esa la voluntad de Dios? Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Hay el compadre que te dejó de hablar porque ya no le invitaste las caguamas el fin de semana. ¿Cierto o no? Dice, no, si ya no le inviten porque ya es el santo, te dice. ¿Verdad? Es el hermanito. Pero es mejor. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en nosotros y está probando nuestra fe y está probando nuestro carácter. ¿Hasta dónde voy a ser capaz de soportar esta situación, esta prueba, este momento tan difícil a lo mejor que estoy pasando, esta enfermedad que estoy pasando? ¿Hasta cuándo, Señor, va a llegar? Dice Dios, tú aguanta. Yo estoy trabajando. Yo sé lo que yo necesito quitar de tu vida para que cumplas y llegues a hacer mi voluntad. La voluntad de Dios no es fácil. Es complicado. Es de valientes. Es decir, yo lo voy a hacer, pase lo que pase, no me importa lo que tenga que pasar. Yo voy a seguir adelante. Y usted está aquí porque ha sido valiente. ¿Verdad? Ha sido valiente, usted es valiente. Entonces, así como somos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos, de comportarnos, así Él nos hizo. Así Dios te necesita. Amén. A veces decimos, no, Señor, pues me hubieras hecho menos enojón. ¿Verdad? Señor, me hubieras hecho, pues, más alegre. Me hubieras hecho que danzara bien, porque pues tengo 2 pies izquierdos, Señor, y pues no puedo. Pero Dios así nos hizo. Dios así te necesita en el reino. Así alto, chaparrito, gordo, flaco, de ojos azules, sin pelo, con chino, no chino. Así Dios te necesita. Dios tiene un lugar específico para cada uno de nosotros. Usted no se preocupe. Usted ya tiene su lugar para cumplir con su propósito. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo, y nunca se me ha olvidado, ¿verdad? Cuando estuvimos aquí, estuvimos con el pastor Ofir. ¿Cuántos conocen a Ofir? Ofir Peña, ¿verdad? Estuvimos aquí, tuvimos un
Algo tuvimos con él, y su hermano y su esposa. Y entonces su esposa así muy seria, ¿verdad? Y se me acercó y me dijo, mira, tú piensas que toda la gente dice que tú eres bien enojón. Usted también lo pensó, ¿verdad que sí? Cuando me conoció lo pensó, ¿sí o no? Ah, pues sí, yo lo sé. Y me dijo, toda la gente piensa que tú eres bien enojón. Pero yo así te hice, así te necesito. Y eso no lo entiendes hasta que van avanzando los años. Y entonces vas tomando una posición diferente dentro de la congregación. Yo espero que aquí haya otro igual o más enojón que yo, porque más se va a necesitar. Siempre se necesita y tú no lo sabes, pero Dios así nos hizo, ¿verdad? Yo vengo de una familia que gritamos, pero así hablamos. ¿Ve? ¿Verdad, Karime? Pregúntele de su papá. Mis hermanas así hablan, gritan, pero no están enojadas. Así hablamos. Entonces, Dios como tú estás, así te necesita, así Dios te creó, así Dios puso en tu libro que así tenías que hacer para cumplir un propósito. Entonces, Jeremías 17, verso 10, ¿qué es lo que dice? Yo, el Señor, escudriño el corazón. ¿Quién lo escudriña? El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Aunque a veces podríamos fingir que hay otra cosa, pero el Señor puede entrar en tu corazón, puede sondearlo, dice otra versión, ¿verdad? Y dice otra versión, investigo el corazón. Dios entra en tu corazón y dice, aquí hay algo que no me está cuadrando. Porque tú dices una cosa y estás haciendo otra. Entonces dice ahí, pero yo el Señor investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas y todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus. A Dios no se le escapa nada, porque Él penetra en tu corazón. Dice, yo lo examino, ¿verdad? Entro, busco, escarbo en tu corazón y veo que hay ahí, veo las intenciones más secretas de tu corazón. A veces tenemos intenciones perversas, la gente tiene intenciones perversas en su corazón, aunque aparente otra cosa, ¿verdad? A veces tus mejores amigos, que dicen ser tus amigos, tienen intenciones perversas contra ti porque saben que tú eres diferente. Pero a veces te tratan bien, pero cuando no estás, hablan de ti. Tienen intenciones perversas. Y dice el Señor, yo los escudriño y le voy a dar a cada uno según lo que ¿qué? Lo que merecen. Entonces tengamos cuidado con nuestras acciones. Tengamos cuidado con nuestra forma de vivir. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Porque a veces no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Entonces, las intenciones secretas para darle a cada uno, dice una versión, según el fruto de sus obras o de sus acciones. No es que el Señor quiera hacernos mal, sino con nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que hay en nuestro corazón. Entonces esa es la forma que estamos a veces viviendo. Tengamos cuidado. Si Él escribió nuestra vida, ¿verdad? Si Él diseñó nuestra vida para que otros le conozcan y vuelvan sus corazones a Él, estaremos haciendo lo correcto para cumplir con nuestro propósito. Si Él te diseñó de tal manera para que otros le conozcan, no para que se alejen, sino para que otros le conozcan, ¿sí?
Si Él diseñó tu vida de tal manera que tú seas un ejemplo a seguir, que tú seas alguien que inspire a otros a decir, yo quiero ser como ella, porque mira, trabaja, le va bien, tiene sus hijos, sus amistades, es correcta su forma de ser, yo quiero ser como él. ¿Cuántas personas has oído que digan, yo quiero ser como tú? ¿Será que estamos mostrando otra cosa y no el amor de Dios? Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, nuestras acciones y nuestras obras siendo dirigidas por Dios para dar buenos frutos. ¿O será que nos salimos del diseño? ¿Será que nos salimos de lo que Dios escribió en su libro? ¿Verdad? A Él no lo podemos engañar ni ocultar nada. Sus ojos están sobre nosotros. Si Él te creó, sus ojos están desde el momento en que eras un cigoto hasta el final de tus días. ¿Por qué? Porque Él va a ir instruyendo tu vida de tal manera que vayas en cada etapa de nuestra vida cumpliendo con lo que Él estableció para que su reino avance. Que necesitamos que el reino de Dios avance, que otros le conozcan, pero yo necesito poner mi parte. Si Él pone su parte, yo necesito poner la mía. Y es cumplir con lo que Dios está diciendo que yo tengo que hacer. Sino hasta que entonces, Salmo 139, verso 17. 139. Dice, qué preciosos, dice esta versión, son tus pensamientos acerca de mí. ¿Te das cuenta? Los pensamientos de Dios, dice, qué precioso, Señor, que pienses así de mí, que hayas escrito estas cosas para mí, para que yo te pueda servir. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, no podemos enumerar las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparados para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que cumplen con su propósito. Hay algo interesante, algo grande que Dios tiene preparado para aquel que cumple. Entonces, nunca sabremos, tal vez, cuánto Dios anhelaba que naciéramos. Nunca podemos, a lo mejor no podemos entender en esta vida humana, no podemos entender cuánto Dios anhelaba que tú nacieras. Que tú nacieras. Que yo naciera. Ya que tiene tantas cosas preparadas para nosotros que humanamente no las podemos entender. Pero Él anhelaba que tú nacieras. Cuando te estaba formando, tuvo cuidado todos los días verte en el vientre de tu madre, cómo te ibas formando hasta tu nacimiento para poder darte todas las cosas que Él preparó desde antes que naciese. Humanamente no podríamos entenderlas, sino hasta que tengamos una relación más estrecha con Él. Si siendo algo imperfecto, si siendo una envoltura que no tenía forma, pudimos tener ese encuentro con Dios, viéndolo cara a cara, ¿verdad? Cuanto más cuando tú tienes una relación más estrecha en este tiempo, podrás ir entendiendo cuántas cosas hermosas y maravillosas Él escribió en tu libro para que tú y yo podamos caminar y ser felices en esta tierra. Y cuando estés allá, más feliz. Pero tienes que experimentar la felicidad en esta tierra para que podamos llegar allá y decir, Señor, aquello no era nada comparado con lo que ahora voy a vivir. Pero esfuérzate por cumplir, esfuérzate por hacer la voluntad, esfuérzate, aunque en ello se nos vaya la vida. ¿verdad? Y yo recuerdo al pastor Noé cómo se esforzaba porque los jóvenes conocieran. Cómo se esforzaba porque el niño entendiera.
cómo se esforzaba porque la gente entendiera que necesitaba buscar tener una relación más íntima con Él. Cómo se esforzaba porque entendiéramos, ¿verdad?, que la oración, ¿verdad?, que el servicio, que el ir, que la misión, que los jóvenes, que los ancianos, que todos comprendieran. Y un día poderlos encaminar al cielo. Por eso en este tiempo, ¿verdad?, tenemos que luchar. Y dice en el verso 18, ni siquiera puedo contarlos, dice. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, ahí estás. Y cuando usted despierta, ahí está Dios viéndote. Cuando despiertas, cuando abres los ojos por las mañanas, dice, ahí tú estás, Señor. ¿No es una bendición que el Señor esté cuando usted despierta? Cuando usted abre los ojos en las mañanas y dice, yo estoy ahí contigo. No me he ido ni un instante de tu vida. Ahí estoy contigo. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, si Él está todavía con nosotros en este tiempo, es porque Él tiene cosas mejores para ti y para mí. Y quiero que vayas a Isaías 55. Vamos a ir terminando. ¿Me da 2 minutos? Isaías 55. ¿Ya está ahí? Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Dios sin duda nos invita, ¿verdad?, a que busquemos de Él. Y Dios lo estableció en nuestra vida antes de nacer. Isaías 57 dice, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les dé misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona con generosidad. Él perdona con generosidad. Desde un principio Dios estableció, vuélvase el impío, ¿verdad?, de su camino, vuélvase, que yo soy amplio en perdonar. Lo escribió en nuestro libro. Y Dios nos dejó ciertas instrucciones que dice ahí, deje el impío su camino. Y cuando dice deje el impío su camino, quiere decir, deja de hacer tu voluntad y empieza a hacer la mía. Deja de hacer lo que tú piensas, deja de decidir en tu propia mentalidad y ve que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios. Y después dice, deje sus malos pensamientos. ¿Sí dice así? Lo sigue diciendo ahí, mis pensamientos, dice en el verso 8, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra y hacer crecer el grano que produce semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Usted es una semilla que Dios preparó desde antes que usted naciera para que dé fruto donde quiera que Él lo envíe. Entonces, ¿está listo para ir a otro lugar? ¿Está listo para
dejar tal vez su tierra. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a otro lugar. Entonces, cuando habla de sus pensamientos, habla de cambia tu forma de pensar. Piensa como yo pienso. Analiza las cosas y ve si tu mentalidad es acorde a mi mentalidad, si tus pensamientos son iguales a los míos. Sus pensamientos y mis caminos no son como los míos. Dice en el verso 8 y en el verso 9, los pensamientos y los caminos de Dios son más altos, ¿sí? Y los del hombre están por debajo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios vienen directamente del cielo, directamente de su trono sale su pensamiento y inunda a los que quieren hacer su voluntad. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tienes que primero cambiar tu mentalidad, cambiar nuestra voluntad, y entonces vendrá el pensamiento de Dios que nace desde su mismo trono y inundará tu corazón. Y entonces podremos hacer cosas diferentes y podemos entender la palabra de Dios y podemos entender para qué tú y yo fuimos llamados en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, tan complicado, pero que la palabra de Dios sigue instruyéndonos y sigue marcando nuestra vida para llevar esa palabra a aquel que lo necesita. Hay gente que necesita, hay millones de personas que no han escuchado de Jesús. Millones de personas que nunca han escuchado que alguien vino a morir por ellos en la cruz. Y todo esto es una preparación para que un día podamos caminar en los cielos. ¿Usted anhela caminar en los cielos? Siga preparándose, siga buscando, siga instruyéndose, sigue buscando, sigue orando, sigue haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque usted es la luz de otros. Alguien viene detrás de usted diciendo, quiero seguir esa luz que me va alumbrando el camino, porque cuando empecé a seguir esa luz, cuando empecé a seguir la vida de esa persona, mi vida empezó a ser diferente. ¿Alguien vendrá detrás de usted? ¿Alguien vendrá detrás de su luz diciendo, voy a seguir esa luz porque cuando camino por él, atrás de esa luz, las cosas cambian? Usted es esa luz que Dios está preparando para que la gente busque. Las palabras y los pensamientos escritos en el libro de nuestra vida son para llevar fruto y prosperen en todo lugar donde sea enviada y cumplan con el propósito por el cual fueron escritas. Amén. Dios las escribió de tal manera que su vida tiene que dar fruto. Fruto de paz, fruto de gozo. Usted sabe los frutos del Espíritu. Pero también para que otros le conozcan y puedan seguir atrás de usted. ¿Cuánta gente viene detrás de usted siguiendo su luz? ¿1, 2, 3, 5, 10? ¿Ninguna? Entonces piense, ¿cuántas personas vienen detrás de usted? Y si no viene ninguna, pues entonces procuremos que alguien, todo lo que hagamos siguiendo las instrucciones del arquitecto, sin modificarla, ¿verdad? Darán gran honra al nombre del Señor y será una señal perpetua de su poder y amor. Cierra con eso el Salmo, Isaías 55. Con esas palabras cierra ese capítulo. Serán de gran honra al nombre del Señor y será una señal perpetua de su poder y su amor. Para que cuando usted esté en el cielo digan, te seguí y encontré el amor y el poder de Dios. Y por eso hoy estoy aquí. ¿Te das cuenta? Qué alegría poder algún día decir, por ti estoy aquí. Por ti llegué, porque vi tu luz y esa luz me ayudó a buscar de Dios y lo encontré, y por eso dice ese capítulo, ¿verdad? Será una señal perpetua de su amor y poder. El amor de Dios es para siempre, el amor de Dios no deja de ser.
Si Él nos amó aquí, ¿no te amará cuando estés allá? Más te va a amar. Ponte de pie. Dios sigue en este tiempo diciendo: yo soy el arquitecto que diseñé tu vida. Yo soy el arquitecto que diseñé todo lo que tú eres. Sigue las instrucciones sin modificarlas. Porque si las modificamos, corremos el riesgo de que aquella construcción se caiga. ¿Verdad? Entonces, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, cierre sus ojos en esta tarde y dele gracias a Dios porque por el tiempo que Dios tomó para que usted y yo hoy estemos aquí. Y dele gracias a Dios como por su forma que lo hizo, por sus pensamientos y por todo lo que usted es porque Él así lo diseñó. Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre, y gracias, Padre, porque tú nos diseñaste de tal manera, Señor, que podamos dar fruto, Señor, y fruto en abundancia. Gracias por tu palabra, Señor, y que pueda ser puesta en nuestro corazón y que podamos entender, Señor, que aun cuando no éramos nada, Señor, tú te gozabas viéndonos crecer. Y en este tiempo, Señor, tú te gozas viendo, Señor, que avanzamos, Señor, haciendo tu propósito para poder un día, Señor, poder llegar a nuestro destino, que es estar un día en tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios lo bendiga.